buenos días a todos, especialmente muy buenos días, querida iglesia. En esta mañana no estoy presente en el país, pero quise dejar este mensaje para ustedes, dándole las gracias por estar aquí. Y estoy seguro que el Señor en esta mañana tendrá una bendición muy especial para todos. El texto que vamos a mirar está en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 2, para comenzar. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Este es un pasaje bastante conocido que nos habla de una de las tantas instancias en que Jesús se enfrentó con los demonios. Y en esta ocasión es una situación bastante interesante. Sin embargo, permítame decirles a manera de introducción. El autor David Munro, en uno de sus libros, él tiene la siguiente opinión. Él dice que los hombres jóvenes, entre los 18 a los 30 años, son menos propensos a ir a la iglesia. Ellos quieren ser conocidos como hombres audaces, aventureros, incluso peligrosos. En cambio, los adultos mayores y muchas mujeres son orientadas hacia la seguridad. Es interesante que en este pasaje nosotros vemos justamente que Jesús hizo cosas peligrosas. Era atrevido y no temía asumir riesgos, ni temía tampoco entrar en conflictos. No tuvo ningún problema en limpiar el templo, sacar allí a los mercaderes que estaban negociando en un lugar que estaba dedicado a la adoración a Dios, y tomó un látigo y derribó las mesas. Aparte de eso, no tuvo ningún problema en discutir y controvertir con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, aún con sus propios discípulos. En Mateo 16, cuando Pedro trató de impedirle que fueran a Jerusalén para la última instancia de su ministerio, Jesús no tuvo ningún problema en decirle: apártate de mí, Satanás. Por lo tanto, Jesús sería un buen ejemplo para esta generación entre los 18 y los 30 años, que buscan grandes desafíos, que buscan controvertir, que buscan tener una vida muy activa. Por eso que este deseo de buscar grandes desafíos podría ser una explicación al porqué el crecimiento del islamismo radical. Sus líderes los preparan para conquistar el mundo para su religión, usando cualquier tipo de método. No tienen escrúpulos, están dispuestos a ser atrevidos, a asumir grandes riesgos, incluso a suicidarse por la causa. ¿Cómo quisiéramos ver hombres, especialmente cristianos, con esta actitud de conquista hacia el mundo? Ahora, el mundo está en conflicto. Estamos en una guerra. Y esta guerra es espiritual. Como dijo el periodista colombiano Darío Arizmendi, refiriéndose a Colombia, dijo: este es un país que está totalmente descuadernado. ¿Qué significa descuadernado? Es decir, que las hojas del cuaderno ya están volando y se perdió la consistencia de lo que un cuaderno significa. Nuestro país, Colombia, no es diferente a lo que está sucediendo en otras partes. Hay conflicto, y cuando pensamos en el origen del conflicto, cuando miramos lo que nos dicen, por ejemplo, los ecologistas, los economistas, que nos dicen que este mundo es capaz de producir todo lo necesario para que sus habitantes vivan en paz. ¿Quién es el que está detrás, robándose la paz? El Señor lo dijo: el ladrón solo viene para matar, hurtar
robar y destruir. Y esa es la acción del demonio en este mundo que llamamos moderno. De ahí entonces que al apóstol Pablo nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las alturas. En cuanto al pasaje ahora, si nos fijamos bien, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Estamos hablando que el hombre estaba poseído por los demonios. Quizás si nos fijamos en el significado de la palabra poseído, poseer, nos quede una imagen más clara de lo que estaba sucediendo. La palabra poseído significa controlado. En otras palabras, era un hombre que ya no podía manejar su propia voluntad. Algo o alguien estaba manejando su voluntad, no llevándolo a una vida integral y feliz, sino a una autodestrucción. Hoy, nosotros vemos que es muy fácil caer en este tipo de control que la Biblia llama posesión. La magia negra, el ocultismo, las drogas, sexo como adicción, pornografía, etc. Cuando entran en nuestra vida y las tomamos, lentamente nos van quitando el dominio de nuestra propia voluntad. Y terminamos siendo esclavos de aquello que pensamos que iba a ser solamente una actividad por un instante o por unos días. Ahora hay un grado menor de control demoníaco. Y este grado menor, obviamente, se da entre los no creyentes y pasa casi inadvertido. Y el apóstol Pablo lo identifica de esta manera en Efesios 2:2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos asustados hoy en día cuando vemos la juventud y aún adultos aceptar la desobediencia a lo establecido como modo de vida. Y aquí Pablo está diciendo, es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia obviamente se refiere a los no creyentes, pero ocurre que también se refiere, en cierto modo, a los creyentes cuando se descuidan. Yo puedo recordar mi propio caso. Yo nací en un hogar cristiano de la Iglesia Metodista en Chile. Sin embargo, a mí me costó mucho salir de la situación en que yo estaba. Me gustaba el estudio y estaba convencido de la teoría de la evolución. Estaba convencido que el hombre descendía del mono. Estaba convencido que no había un propósito específico en la vida y que uno tenía que buscarlo y estructurarlo como uno quisiera. Encontraba los presupuestos de la vida cristiana, obviamente como algo completamente absurdo. Sin darme cuenta, mi voluntad académica estaba controlada por lo que no era cierto. Sin embargo, cuando llegó el momento de descubrir la verdad, que Cristo era la verdad, de aceptar la palabra de Dios como la palabra de Dios y descubrir que mis antiguas creencias que habían tomado mi voluntad no eran las correctas, entonces se comenzó a experimentar, por lo menos en mi vida, una cierta libertad. Ahora, estas son las vías sutiles del demonio moderno por las cuales puede caer un creyente. Es tan fácil pasar de los criterios y verdades absolutas a los criterios y verdades relativas. Es tan interesante escuchar cuando alguien le dice a usted o a mí, y principalmente a los jóvenes, que no hay nada establecido, que todo está por establecer. Que cada persona es un mundo en su individualidad y puede decidir contrario a lo establecido. Y hay una desobediencia aceptable. Y perdemos la voluntad para construir positivamente. El demonio moderno es un demonio académico
académico, ejecutivo, político y que puede manejar grandes cantidades de personas. Ahora, miramos nosotros que el precio de nuestra libertad lo pagó el Señor Jesucristo. No hay otra manera de alcanzar la verdadera libertad. Él murió en la cruz por nuestros pecados y al aceptarlo, nosotros encontramos la salvación. Y la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la condición de este joven. Su voluntad ya no está bajo su control. Alguien le está controlando y lo está llevando a autodestruirse. En segundo lugar, notamos que este joven estaba absolutamente solo. El versículo 3 nos dice, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun en cadenas. No vivía en su casa, no estaba con sus familiares, estaba viviendo solo. Y es interesante lo que significa la soledad hoy en día. Es el gran problema de Occidente, la soledad. Y la soledad es la raíz básica de los problemas juveniles y también de algunos adultos. Y llega un momento en que la soledad llega a ser tan intolerable que lo que es un sepulcro, símbolo de muerte, llega a constituir en nuestro hogar. Obviamente muchas veces el sepulcro que llevamos es interno. En el sepulcro no hay voces, no hay compañía, hay solo soledad. Como dice un psicólogo, los seres humanos tenemos una sola obligación en nuestra vida y es aprender a vivir con nosotros mismos. Pero eso no significa en soledad. Aprendemos a vivir con nosotros mismos, estableciendo relaciones adecuadas, relaciones sociales. Y sigamos viendo las consecuencias de la soledad que está sufriendo este hombre, que está poseído, que está controlado por algo que lo tiene totalmente dominado. Dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ciertamente, de día y de noche, andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué puede llevar a una persona a herirse a sí mismo? A causarse daño a sí mismo, a dar grandes voces, incluso perder la noción y la conciencia aún del cuidado del cuerpo. Eso lo vemos hoy, en este siglo XXI, que es llamado el siglo de la vida solitaria. Lo vemos en los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? Cortes en los brazos. Y a veces son llevados al psicólogo y no tienen una explicación por qué necesitan tomar una hoja de Gillette y hacerse cortes en los brazos, hacerse daño a ellos mismos. O tomar unas tijeras y cortarse el pelo de una manera en que la persona se ve horrible. ¿Y qué decir? Sufrir el dolor y la tortura de un tatuaje cuando es bien hecho. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La agresión, el buscar peleas donde como un trofeo de victoria sean las heridas que recibió en la pelea. Y cuando miramos estas manifestaciones, son manifestaciones que podemos encontrar en la vida solitaria de los jóvenes. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién les está controlando? Hágase usted una pregunta que me está escuchando en esta mañana. Cuando usted está mucho tiempo solo, ¿qué cosas pasan por su mente? Incluso pasan ideas de hacer ciertas cosas. Porque la soledad es estar sin testigos, donde todo puede pasar. Miren ustedes, por ejemplo, una canción
tan famosa de los Beatles como Eleanor Rigby. En esa canción, ¿qué decían los Beatles? Toda la gente solitaria, ¿de dónde viene? La canción decía, all these lonely people, where they come from. Ya en los años 70, ya la soledad se estaba adueñando de Occidente. Este joven estaba solo. ¿Qué posibilidades tenía realmente de encontrar una? Más bien iba cada vez más abajo. Philip Slater dice acerca de la soledad: nuestra cultura está al punto del quebranto. La cultura del siglo XXI. Al punto del quebranto. Porque cada vez nos sentimos más solos. ¿Y cuál ha sido el gran aliado de la soledad? Algo que nos pareció muy bien, muy interesante, muy atractivo, muy útil. En el siglo XXI somos el resultado de solitarios en que la tecnología y la adicción a ella ha profundizado nuestra soledad. La soledad hoy es una gran consecuencia de la tecnología. Frase típica cuando usted conversa con otra persona y se despide. Y usted le dice, estaremos en contacto, nos vemos. Pero ¿por dónde va a estar en contacto? ¿Por dónde lo va a ver? Y en el WhatsApp tiene dos opciones. Si tiene una conexión a Wi-Fi, hablarle por el WhatsApp. E incluso que la llamada sea con video incluido. ¿Qué contacto es ese? ¿Qué prometemos? Prometemos algo donde dos personas mantienen su soledad. ¿Y cómo le llamamos a esa soledad hoy día? Le llamamos privacidad. Pareciera que de esa manera nos queremos consolar. Por ejemplo, conozco el caso de una señora que hizo lo siguiente. Tenía 4 hijos ya mayores, universitarios, profesionales, y ellos le dijeron, mamá, queremos ponerle un teléfono digital en su casa para poder llamarla. Y más aún, queremos que usted aprenda a usar un celular. Y esta abuela sabia dijo, no. Porque si yo tengo un teléfono y aparte de eso, un celular, ustedes van a dejar de visitarme. ¿No es esa la realidad que vemos hoy? ¿Cuántas visitas no nos ahorra la tecnología? Y podemos escribir muchas cosas que no representan lo que sentimos en ese momento. La soledad, obviamente, es usada por Satanás para esclavizar, controlar y destruir, sobre todo, a la gente joven. Hay un ejemplo demasiado fuerte y es trágico, pero si usted lo quiere investigar, sería bueno. Un joven solitario, controlado absolutamente por la tecnología, terminó enamorándose de su computadora. Y a su computadora le puso un nombre. El nombre que le puso fue Samantha. Se tomó videos donde buscaba cómo tener relaciones sexuales con su computadora. ¿Puede a usted parecerle esto increíble o demasiado fuerte? Pero si quiere conocerlo y verlo, puede leer sobre esta película en Wikipedia. Ahora, no nos confundamos, no es deshacerse de la tecnología, sino que simplemente no te dejes controlar. Miremos la situación de este joven. Este joven no quería salir de su situación. ¿Y qué le dijo Jesús? No me atormentes más. Así comenzó. No me atormentes más. Me decía una mamá, son las mismas palabras que a veces escucho de mi hijo cuando quiero saber cómo le va en el colegio, cómo está, con quién ha conversado, con quién ha salido. Y la palabra que ese muchacho usa no es no me atormentes más,
es: no me friegues más. El deseo de continuar en la soledad y refugiarse, obviamente, en la tecnología. Definitivamente, entonces, nosotros vemos que esta conversación que Jesús está teniendo con este joven es una conversación muy actual. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Pareciera que él estaba caminando hacia la solución. Corrió y se arrodilló ante él. Por fin, podríamos decir, encontró la solución. Es lo mismo que podríamos decir: por fin mi hijo me dice: papá, mamá, quiero ir contigo a la iglesia. Papá, mamá, quiero ser parte del grupo de los jóvenes. Papá, mamá, quiero leer la Biblia. Papá, mamá, quiero un cambio. Qué buena noticia. Pero mire lo que sucede a continuación. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Déjame tranquilo. ¿Es posible que una persona esté contenta en la soledad? ¿Esté contenta en la autodestrucción? Es un problema que la psicología, honestamente hablando, no ha podido solucionar. Se le llama paranoia esquizofrénica, se le pone cualquier nombre académico, pero es algo sin solución. Cuando usted visita un hospital psiquiátrico, si alguna vez lo hace, sería interesante. La mayoría de las personas que sufren de paranoia, de esquizofrenia, sufren de delirios místicos, según los psicólogos que les atienden. Es decir, relacionan a Dios y relacionan al diablo en su vida con lo que les pasa. Obviamente se llama una conducta delirante, es una persona que está loca. Pero preguntémonos por el origen. Si usted mira con cuidado este pasaje no está sucediendo allá, en la región de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea, no. En un lenguaje más moderno, esto está sucediendo cada día en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo occidental. Y pareciera que nadie tiene la respuesta a la solución a esto. Y es que muchas veces cuando la solución se acerca a nuestra vida, cuando Jesús se acerca a nuestra vida, le decimos: por favor, no me atormente más, no me ponga normas, no me ponga reglas. Estaré solo, pero quiero seguir viviendo autónomo. Uno dice: ¿cómo es posible un proceso tan autodestructivo? Yo no quiero creer que solamente sea una mente desquiciada, sino más bien, como pasó con este joven del relato, el desquiciador de una mente. El control, la posesión de aquel que vino solo para hurtar, matar, robar y destruir. Quitar la paz, quitar la felicidad, quitar las relaciones, quitar todo lo bueno que Dios planeó para el hombre. Ahora, ¿qué hace Jesús frente a eso? Si Jesús fuera un hombre común y corriente del siglo XXI, ¿qué hubiera dicho? Bueno, quédate con tu problema, es tu vida. Hayas decidido hacer lo que tú quieres hacer. ¿Qué tengo que ver yo con tu vida? Tienes derecho a vivir como quieras, a pensar como quieras y a actuar como quieras. He tenido mucho gusto de conocerte, vuelvo al bote con mis amigos y nos vamos de aquí. ¿No es esto lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad actual? Pareciera que no creemos que el Jesús que está en nuestra vida tenga poder no solamente sobre todas las cosas, sino especialmente sobre el gran enemigo de Dios, que siempre ha querido enturbiar la obra de Él, el demonio. Pero pensemos en los demonios modernos. La soledad, el deseo de vivir aventuras riesgosas, peligrosas, de ser conocido como personas fuertes y aún malas. Y en segundo lugar, el vivir atrapados en la soledad,
y a nuestros jóvenes los ha atrapado la tecnología. ¿Qué tienes con Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es común hoy. ¿Hay miedo a Jesús? ¿Hay miedo a la vida cristiana? ¿Hay miedo a la iglesia? ¿Hay temor al compromiso? ¿Hay temor a entregar la voluntad al verdadero amo? Y el verdadero amo es aquel que nos ha creado. ¿Por qué hay ese miedo a Jesús? ¿Por qué hay ese miedo a la iglesia? Porque muchas veces nosotros mismos, cuando llegan familiares o visitas a nuestra casa y van a estar un día domingo, tenemos miedo de decirles: acompáñenme a la iglesia, yo voy a la iglesia el día domingo. ¿Cuál es el origen de ese miedo? No viene de Dios, porque Dios está en la búsqueda del hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No cabe duda. ¿Cuál es el origen de ese miedo? Aquel que no quiere que tú sueltes ciertas áreas de vida que él las tiene aprisionadas. Aquel que quiere mantenerte solo, aquel que quiere mantenerte aislado. Ahora podemos entender cuando Pablo dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones saben cazar, nunca se abalanzan sobre una manada. Pueden esperar todo un día hasta que un miembro de la manada que van a comer queda solo. Y cuando queda solo, caen todos sobre él. No tengamos miedo de Jesús, no tengamos miedo de su iglesia. No sintamos vergüenza de ayudar a la liberación de nuestros hijos, sobrinos, nietos, primos o aún amigos adultos. No sigamos permitiendo que nuestros hijos se pierdan porque viven encerrados en una soledad y con su gran asistente, la tecnología. Te voy a invitar a orar. Allí donde estás, fija tus ojos en Dios. Mira en tu vida. ¿Qué cosas hay de las cuales no puedes soltarte? No puedes liberarte. Aún siendo cristiano, son cosas que han cogido áreas de tu vida y ya tú no tienes dominio sobre ellas, sino que esas cosas te han tomado a ti. Da un paso a la verdadera libertad. Está dispuesta a someter tu voluntad al Señor Jesucristo y a obedecerle en lo que Él dice en su palabra. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tu palabra no va dirigida solamente a los jóvenes, sino a nosotros, los padres, los abuelos, que tenemos una tarea que hacer ante la cual no tenemos que sentir ni miedo, ni temor, ni vergüenza, porque tú eres el Dios verdadero, el dueño de este universo y de cada vida. Padre, en esta mañana dejamos en tu altar especialmente la vida de nuestros jóvenes, aún de esos niños, Señor, de 8 a 10 años, que ya están comenzando a caer en las garras de la tecnología y viviendo a solas problemas que no comentan con nadie. Danos sensibilidad, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén